tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para nosotras y nosotros estar nuevamente en este espacio de En Casa con la GECO, que como bien saben y siempre les digo, tiene como objetivo que estemos conectados y conectadas a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. Como les había comentado la semana anterior, este mes el tema central de nuestras charlas de Zoom es el tema de mujer y discriminación. Justo hoy conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en este mismo marco nos acompaña Andrea Monge, trabajadora social y gestora del proceso de derechos humanos y proyección social de AGECO. Así que sin más, les dejo con Andrea. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este espacio el día de hoy, que además estamos conmemorando una fecha muy especial que vamos a conversar ahorita en la exposición. Permítanme, por favor, compartir pantalla. Como les decía mi compañera Natalia, la idea es que conversemos por alrededor de un lapso de 25 o 30 minutos y que posteriormente ustedes puedan hacer todos los comentarios. La idea es que esta exposición nos permita comentar, ¿verdad? Justamente a partir de nuestras vivencias y experiencias. Ustedes me confirman si ya estamos viendo por ahí, me parece que sí, Nati. Ya estamos viendo. Ok. Entonces, bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el tema de la discriminación múltiple. Pero inicialmente quisiera, y luego vamos a aterrizar justamente en cuál es la vinculación de estos temas, quisiera que conversáramos un poco acerca de la conmemoración que también estamos viviendo el día de hoy. Hoy es 8 de marzo y todos los 8 de marzo, ya desde 1975, ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Entonces, de repente ustedes han visto que el día de hoy, pues, llegan, hay algunos mensajitos del Día de la Mujer y entonces en las noticias hablan de este día. Y bueno, entonces un poco quería iniciar esta exposición contextualizando para que entendamos por qué es que estamos hoy en esta conmemoración del Día de la Mujer y por qué le debemos llamar así una conmemoración justamente y no una celebración. Resulta que este día, como les decía ahora, bueno, fue declarado por la Organización de Naciones Unidas ya desde 1975. Es que desde esta fecha en adelante, todos los 8 de marzo, son el Día Internacional de la Mujer. Este día tiene razón de ser en diferentes acontecimientos. El primero de ellos es que el 8 de marzo de 1857, muchas mujeres trabajadoras de la industria textil decidieron salir por las calles de Nueva York a hacer una marcha con este lema que vemos en pantalla, pan y rosas, para protestar por las condiciones laborales, ¿verdad? Reivindicar un recorte del horario laboral que tenían y hacer o buscar que se pudiera empezar el fin, por decirlo de esta forma, del trabajo infantil. Y posteriormente, unos años después, en 1911, el 25 de marzo justamente, sucede un evento que viene a ser el principal referente de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer. Y es que el 25 de marzo, como les decía, de 1911, se incendia esta fábrica que vemos acá en la imagen que está en la presentación, que también era en Nueva York. Se incendia esta fábrica y justamente luego del parte que hacen los bomberos, ¿verdad? Se identifica que la causa de este incendio fue una colilla mal apagada, ¿verdad? Que se tiró como en unos restos de tela que habían, que tampoco se habían vaciado en un montón de tiempo, y este fue el origen, ¿verdad? Entonces, las personas, como ven, era un edificio muy alto, ahí ni la foto ni siquiera nos permite ver cuán alto era, se incendia y entonces, bueno, fue una situación terrible porque además no habían condiciones de seguridad, las puertas estaban cerradas, las salidas las cerraban justo con la idea de que se evitaran robos, entonces habían condiciones extremas de seguridad, sucede esta emergencia, las personas no pueden salir y entonces
muchas de ellas murieron calcinadas, un total de 123 mujeres y 23 hombres, la mayoría personas jóvenes. Esta situación empieza a poner en la mesa, ¿verdad?, las condiciones laborales que tenían principalmente las mujeres en esta industria, y entonces empieza a verse todas estas desigualdades que habían. Y bueno, mucho tiempo después, en el año 1975, como les decía al inicio, es que se declara este día como el Día Internacional de la Mujer. El color morado es el color representativo de esta fecha, y es que se vincula además que en 1908 era el color que usaban las sufragistas inglesas. Esa imagen que les puse es del grupo de las sufragistas. Entonces me permito además hacer aquí un paréntesis, un comercial, porque en AGECO a finales de este mes vamos a tener un foro. El viernes 26 vamos a tener un cineforo con la película Las Sufragistas. Entonces, si usted quisiera ampliar más de esta película y conocer más bien ampliar más de esta historia y conocer sobre estas mujeres que emprendieron la lucha para poder tener el sufragio en Inglaterra, pues pueden ver esa película. El cineforo va a ser, como les decía, viernes 26, y estén atentas y atentos a nuestras redes, que ahí vamos a colocar toda la información. Entonces, bueno, ¿por qué quiero contextualizar esto? Porque si ven, el origen de esta conmemoración no es una celebración, ¿verdad? No exaltamos, o la idea con la que Naciones Unidas establece este día no es exaltar la feminidad o lo femenino, esa no es la premisa, sino más bien es una fecha para que pongamos en la mesa los temas pendientes. Entonces, vean, utilizamos el color morado, que se vincula con lo que en aquel momento era un tema pendiente y súper vigente, que era el sufragio, y además relacionado con las condiciones laborales que tenían estas personas, y cómo entonces también todos los años esta fecha lo que busca es más bien devolvernos a conversar, ¿verdad? Esperar este día para que sea un momento en el cual podamos conversar sobre las situaciones que todavía generan discriminación entre las mujeres y los hombres. Y ahora, luego vamos a conversar cómo además esta discriminación se vincula con diferentes edades en la vida. ¿Cuáles son algunos de los temas pendientes? Y entonces que esos deberían ser los que guíen la discusión, ¿verdad? No solamente hoy, sino durante todo el mes de marzo, y siempre deberían guiar la discusión en torno a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Las expresiones de violencia que todavía existen por el simple hecho de ser mujeres, el desempleo, que es más alto, las tasas de desempleo es más alto entre hombres y mujeres. A las mujeres nos cuesta más acceder al mundo del trabajo, muy vinculado también que, por ejemplo, para algunos patronos, para algunas empresas, ¿no? No contratan a mujeres porque entonces luego vienen las licencias de maternidad y luego entonces tienen que pedir permiso para llevar a los chiquitos y las chiquitas al kinder, ¿verdad? Hay mucho de esta idea como si esto fuera única responsabilidad de las mujeres. Es un día para hablar del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado no remunerado. Las mujeres continuamos cuidando en nuestras casas y este trabajo muchas veces es como invisible, ¿verdad? O a veces se escucha esto como, ay, es que yo no trabajo. Bueno, es que en la casa, el trabajo que se hace en la casa es un trabajo que es muy importante y que no es remunerado. El tema de la brecha salarial, siguen existiendo condiciones en donde mujeres y hombres en el mismo trabajo y las mujeres reciben un salario menor. Hay condiciones de inseguridad y basta con ver, ¿verdad?, cómo también todo el tema de los femicidios que se vincula a estas condiciones de inseguridad, de entornos que de repente no son tan propicios para que las mujeres nos podamos desarrollar en cualquier ámbito, sino que vivimos una inseguridad diferente. Entonces, hoy es un día justamente de conmemoración, de que reflexionemos, de que el mundo reflexione, de que las personas tomadoras de poder, las instituciones, los entes que les corresponden tomar decisiones, actúen en torno a todas estas desigualdades.
Esta fue es la infografía con la cual queremos unirnos a esta conmemoración, tomando en consideración que las mujeres mayores, primero, aunque suene redundante, pero claramente también son mujeres y claramente viven o pueden vivir todas esas inequidades que comenté en la diapositiva anterior, pero además el derecho que tenemos las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de nuestra vida, a la igual remuneración, a la distribución equitativa de los cuidados, a que reflexionemos en torno a ese tema de los trabajos domésticos no remunerados, al fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas, las mujeres mayores, que los servicios de atención de la salud den respuesta a las necesidades de las mujeres, pero además también buscando cómo reconocer todos esos esfuerzos que realizan las mujeres de todas las edades alrededor del mundo en este contexto de pandemia. Hemos visto, por ejemplo, que muchas personas que han tenido que estar en teletrabajo, eso ha implicado para muchas mujeres una doble, triple y muchísimas jornadas más, porque entonces están en teletrabajo, pero además son las responsables del cuidado de los chicos y las chicas y hacen de maestras, ¿verdad? Ahora que también estamos en clases virtuales. Entonces, ¿cómo todo esto también genera inequidades y desigualdades? Entonces, AGECO se une a esta conmemoración haciendo una reflexión específica también en el caso de las mujeres mayores. Y esto porque entonces nos lleva, ya un poco aterrizando al tema que nos convoca el día de hoy, a la idea de que existe discriminación hacia grupos poblacionales específicos. Ya vimos, ¿verdad?, algunas condiciones que pueden vulnerabilizar a las mujeres. También sabemos que existe discriminación hacia las personas mayores, hacia personas migrantes, ¿verdad? Personas que tienen que salir de su país de origen y migran a otro lugar. Sabemos que hay discriminación hacia las personas con discapacidad. El simple hecho, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico de la discapacidad física, que las aceras no sean tan accesibles. Esto es una expresión de discriminación. Hay discriminación contra las personas indígenas, contra las personas afro, contra las personas en situación de pobreza. Esas son múltiples formas de más bien múltiples poblaciones que viven discriminaciones. A esto le llamamos interseccionalidad. Esa palabrilla puede sonar tal vez como muy difícil de entender, pero es la conexión que existe entre estas formas de discriminación. Y entonces acá vamos a pensarlo más bien de que lo que todas las personas tenemos en común es que somos diferentes. Eso es lo más básico, ¿verdad? Si nos vemos acá todas las personas que estamos, lo primero es que somos diferentes. ¿Verdad? Don Miguel no se parece en nada a doña Maylene, ni doña Vilma, doña Rita, ni Natalia y yo nos parecemos. Todas las personas somos diferentes. Esa es la primer premisa de las personas, ¿verdad? De la humanidad. La primera premisa es que somos diferentes. En lo único que somos iguales es en dignidad. Todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos dignidad. Y esta dignidad es lo que nos permite acceder a todos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Y estos derechos no los perdemos en ningún momento de la vida. Pero hay condiciones sociales que empiezan o pueden vulnerabilizar a que podamos gozar de estos derechos plenamente. Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? Les decía ahora la conexión. Bueno, por ejemplo, ser una mujer mayor, migrante, con discapacidad, obviamente podría ser un factor muy importante de discriminación para poder accesar a algunos derechos. No es lo mismo envejecer siendo una mujer indígena viviendo en una zona rural que siendo una mujer, por ejemplo, profesional jubilada viviendo en el gran área metropolitana. En algunos lugares, por ejemplo, Talamanca, las personas requieren ir a dormir a un lugar, ¿verdad? A un hotel, a un hostal, a un lugar específico, encuentro, para el día siguiente poder acceder a servicios de salud. No es lo mismo tener que hacer esta rutina, por ejemplo, para ir, vamos a decir un ejemplo clásico, a retirar, no sé, las pastillas de la presión,
que cualquiera o que muchas personas que nada más van al médico el mismo día y regresan a la casa y no pasa nada. Toda la logística que implica tener que desplazarse para poder accesar a los servicios de salud genera una discriminación diferente o genera una imposibilidad de accesar a los derechos en las mismas condiciones que tienen tal vez otras personas. Entonces, la interseccionalidad es esa conexión que vemos entre los diferentes factores y que pueden causar discriminación. Ok. A esto, en simple, es lo que le llamamos discriminación múltiple. Porque entonces, si decimos que somos una mujer mayor, migrante, con discapacidad, en situación de pobreza, ven que estamos teniendo una serie de factores por los cuales podemos ser discriminadas. Esta discriminación múltiple ha sido definida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que es el instrumento jurídico. Ahora vamos a conversar más sobre él, pero el instrumento jurídico más nuevo en materia de derechos humanos de las personas mayores ha sido definida como cualquier distinción, exclusión o restricción hacia las personas mayores fundada en 2 o más factores de discriminación. ¿Cuáles podrían ser esos factores de discriminación? Bueno, por ejemplo, la etnia, la zona de procedencia, la clase social, ¿verdad? La condición socioeconómica. Entonces, esas son las expresiones de discriminación múltiple, en donde por una persona mayor tiene 2 o más factores por los cuales puede ser discriminada. Una mujer, como les ponía el ejemplo, una mujer mayor migrante, ahí ya llevamos 3 factores por los que podría ser discriminada, a eso le llamamos discriminación múltiple. Entonces, por ejemplo, si a una mujer mayor migrante no se le permite acceder al sistema de salud, lo cual incide directamente en la satisfacción de su derecho a la salud, está siendo discriminada de forma múltiple, ¿verdad? Por estos 2 o más factores. Esto además se vincula con el tema de la discriminación por edad en la vejez, ¿verdad? La discriminación que viven las personas mayores de 65 años tiene un nombre y a esa le llamamos discriminación por edad en la vejez, y que implica todas las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en la edad, ¿verdad? El hecho que tiene más bien como objetivo o efecto anular o restringir que las personas mayores de 65 años, solamente por esa condición, por su edad, no puedan gozar en igualdad de condiciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas, ¿verdad? A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, en su familia o también en la vida pública o, por ejemplo, acceder a un trabajo, etcétera. A esto le llamamos discriminación por edad. Entonces vemos que es como si se ligaran como piecitas de un rompecabezas. Ok, entonces tenemos una discriminación que se da ante las personas que tienen 65 y más años, pero esa discriminación puede no venir sola. Pueden haber otros factores que también generen discriminación, como lo son el hecho de ser mujer, el hecho de ser migrante, la condición socioeconómica, la etnia, ¿verdad? Todos los que vimos acá y cualquier otro factor, su orientación sexual, su expresión de género, cualquier otro factor que genere discriminación. Ok. Además, a esto le sumamos que nuestras condiciones de vida claramente que son las que determinan la forma en que vamos envejeciendo. Y a esto se le llama enfoque de curso de vida. ¿Qué es el enfoque de curso de vida? Ok, las condiciones que tenemos a lo largo de nuestra vida impactan cómo vamos a vivir la vejez. Y esto a nivel social es lo que genera algunas expresiones de discriminación. Dice aquí el texto, abordan los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de vida, de las experiencias que vamos acumulando y de las situaciones presentes de cada individuo, influenciadas por el contexto familiar,
social, económico, ambiental y cultural. De tal modo que si, por ejemplo, alguna persona, alguna mujer, durante su embarazo, por poner algún ejemplo, tuvo alguna situación médica, que esa situación médica de repente desencadenó en una condición de discapacidad permanente que le impidió acceder, por ejemplo, al trabajo y con ello no poder cotizar para tener una pensión en la vejez, todo esto va sumando en esta discriminación que eventualmente podría haber cuando la persona cumple 65 años. Y no solamente en poder ser o no más discriminada, sino en la forma en cómo esa persona envejece. No es lo mismo esta persona que entonces desarrolló una discapacidad, que no pudo cotizar, que no accedió al mundo del trabajo, etcétera, y cómo envejece esa persona a una persona, pongámosle, no sé, de repente, digamos, bueno, un hombre profesional que tal vez pudo acceder que no tuvo ninguna condición de ninguna enfermedad, por ejemplo, que pudo acceder al trabajo, bien remunerado, que ese trabajo generó que ahora esté jubilado, que tenga una adecuada red de apoyo. Estas condiciones que podrían ser factores protectores o más bien, por otra parte, factores de riesgo, determinan la forma en cómo envejecemos. A eso es lo que le llamamos enfoque de curso de vida. Entonces, pensemos en esta idea, ¿verdad? De cómo existen condiciones que van determinando la forma en que envejecemos, que socialmente algunas de estas condiciones pueden desencadenar en alguna situación de violencia. Y entonces, ahora sí, centremos en esta idea de que además a nivel social, hay una carga con respecto al envejecimiento. Entonces, ustedes podrían decir, ¿cómo una carga? Bueno, es que esta sociedad exalta algunas características en la juventud y se las quita, por decirlo de esta forma, o le da más bien otras características negativas a la vejez. Esto que sucede y que genera justamente discriminación por edad y que, como ya vimos, esta discriminación por edad se puede ver agravada por otros factores, esto se centra o se basa en todos los mitos y estereotipos que tenemos en esta etapa de la vida. Entonces acá era donde les decía al inicio que la idea es que podamos ir reflexionando a partir de las propias vivencias de ustedes, que perfecto las podemos compartir al final, como todas estas ideas, ¿verdad? Los mitos y los estereotipos, como todas estas ideas falsas sobre esta etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, sobre la etapa de cuando llegamos a ser personas de 65 más años que empiezan a reducir la realidad y dan una carga negativa. Y entonces ya, por poner un ejemplo, ya entonces yo a nivel social ya no, de repente no puedo acceder en igualdad de condiciones porque a nivel social tengo, como decir, esta carga que se me impone. Y se impone ¿por qué? Por esta creencia de que todas las personas mayores son exactamente iguales, ¿verdad? Que todas las personas mayores tienen condiciones iguales. Y ya vimos que esto no puede ser cierto porque sabemos que la forma en cómo vamos envejeciendo determina nuestra vida y además desde la premisa que lo que tenemos todas las personas en común es que somos diferentes. ¿Cuáles podrían ser estos mitos y estereotipos? Que estoy segura que todas las personas los hemos escuchado y no solo eso, de repente los hemos reproducido porque esto lo vamos transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Algunos mitos, estos son ideas que no son ciertas. Los viejitos y las viejitas son iguales. Y vean, desde el mismo concepto de viejito y viejita, cuando las personas envejecemos, viejitos y viejitas se hacen las cosas, las personas envejecen. Pero bueno, ese es el primer mito, eso no es cierto. Son frágiles, pobrecitos. Son como chiquitos, es que vuelven a ser como niños o como niñas. Y esto a veces lo repetimos muchísimo como para validar algunas conductas de las personas mayores. Son gruñones o más bien son tiernas.
Ay, qué lindo, es que todas las abuelitas son así, de esta forma, y todos los abuelitos son de esta otra forma, lo cual además tiene una carga súper fuerte de género, ¿verdad? Porque entonces decimos, los hombres son gruñones, claro, porque entonces socialmente a los hombres les validamos este tema de que no demuestren emociones, pero las mujeres son tiernas porque toda la vida nos hemos validado que nosotras demostramos emociones desde esta otra forma más afectiva. Son una carga, ya no aportan nada. ¿Por qué? Porque nos centramos también en la idea exclusivamente económica y no solo eso, en muchas familias a nivel económico inclusive son las personas mayores quienes económicamente sostienen o dan un gran aporte. Pero si a esto le sumamos, por ejemplo, también el trabajo no remunerado que vimos ahora, esto es completamente falso. Cuando se es viejo o vieja, ¿para qué cambiar? ¿Para qué aprender? Esas ideas completamente falsas, porque uno de los principios del envejecimiento activo es más bien justamente que debemos aprender a lo largo de nuestra vida, que podemos aprender, que la sexualidad ya no es cosa de la vejez, ¿verdad? Como si la sexualidad, que es un derecho, como si tuviera una fecha de caducidad. Ok, le vamos a dar esta sexualidad, pero cuando usted cumple 65, ya no puede hacer más uso de ella. Esto es completamente falso. Lo cierto es que envejecemos en relación a los estilos de vida experimentados en edades anteriores, a los entornos, como decíamos ahora, desde el enfoque de curso de vida, que las personas, muchísimas, continúan trabajando, que hacen un aporte valiosísimo al mercado laboral, a pesar de que la sociedad en algunos casos les excluye, que son activas, muchas personas mayores son activas, presentan de buena salud, inclusive muchísima mejor salud que personas de otras edades, porque se vincula también con el estilo de vida, que muchas son independientes, que se encuentran cognitivamente bien, que aportan económicamente a su familia, que el mal carácter no es producto de la edad, ¿verdad? Sino que se relaciona más bien con nuestra personalidad, que la sexualidad se da a lo largo de la vida, tiene que ver con la comunicación humana, pero además es un derecho. Y esas expresiones las vemos y no solamente las vemos, en AGECO sabemos, por ejemplo, que muchísimas personas tienen y desarrollan muchísimos talentos y la vejez entonces es también una etapa de oportunidad. Pero ¿por qué quise traer esto a la presentación? Porque son todas estas ideas las que socialmente refuerzan, ¿verdad? Y además vinculado con expresiones de viejismo, de fragilidad, expresiones de infantilización, son todas estas expresiones las que además generan discriminación y esta discriminación genera violencia. Ahí tenía algunos ejemplillos, pero vamos a pasarlos rapidito por efectos del tiempo para poder compartir ahora con ustedes. Entonces, estas ideas, como les decían, generan discriminación, la discriminación entendida como cualquier distinción, exclusión, restricción, como veíamos ahora, basado en la edad, y esto genera violencia. Vamos a poner un ejemplo muy concreto en el mito que les decía, que es muy popular, de las personas mayores son como niños o niñas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando las personas mayores son acompañadas a citas médicas? La persona, el profesional en salud, algunas veces muy erróneamente se dirige hacia la persona acompañante, ni siquiera hacia la persona mayor, se dirige a la persona acompañante y de repente la persona acompañante expone algunas ideas que tal vez no son las mismas de la persona mayor y entonces es como si entre la persona profesional en salud y la persona acompañante estuvieran conversando de algo que tiene que ver con la persona mayor, pero como si la persona inclusive no estuviera ahí desde la premisa de yo podría decir esto porque la persona igual es como un niño o una niña. Esto genera discriminación porque entonces yo no estoy permitiendo que la persona pueda, en igualdad de condiciones que yo, acceder a su derecho humano a recibir atención en salud. ¿Y esto qué es lo que genera? Violencia. ¿Violencia ante cuál derecho? Ante el derecho a la salud, también al menoscabo de su integridad, ¿por qué no? Entonces vemos cómo algo que podría ser muy inofensivo, ¿verdad? Una expresión muy inofensiva, genera discriminación y genera violencia. Podría generar discriminación y violencia. Entonces, acá, ¿cómo lo vinculamos con el tema de la discriminación múltiple? Bueno, que entonces es como si fueran cargas que le vamos sumando.
No es solamente entonces ser una persona mayor con la cual existen todos estos mitos, sino que además esta persona mayor con toda esa carga social que hay es también, por ejemplo, una persona con discapacidad, con toda la carga que existe sobre las personas con discapacidad, es también entonces una persona migrante, es también una persona indígena, por ejemplo, y entonces eso hace que justo la persona, en virtud de todos esos factores, puedan verse más lesionados sus derechos. Acá, ya para ir terminando, acá lo más importante es la idea de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y que entonces la discriminación es justamente la base de la violencia. Pero no solamente eso, sino que también existen una serie de instrumentos legales que lo que buscan es vigilar y defender de los derechos de las personas mayores. Y estos instrumentos legales también los tienen otras poblaciones a nivel específico. Por ejemplo, hay instrumentos legales específicamente para las mujeres o para las personas indígenas o para las personas con discapacidad, porque lo que buscan es hacer énfasis, como estar diciendo, sabemos que existe una discriminación diferente, entonces vamos a buscar acuerpar, ¿verdad? Buscar generar alguna acción afirmativa para que las personas puedan reclamar sus derechos. Muy rápidamente, estos son los instrumentos que podríamos resaltar dirigidos hacia las personas mayores, hacia la población mayor. Tenemos la Ley Integral para la Persona Mayor y su reglamento, que data del año 99. Luego la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que esta ya debe ser reformulada este año porque su periodo finaliza este año. Luego tenemos el Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2013 y 2015 respectivamente, que ambos son acuerdos internacionales a los que el Estado tiene que dar respuesta, ¿verdad?, sobre temas específicos y que vinculan también la protección de algunos derechos de las personas mayores. Tenemos la Convención Interamericana, que era la que les decía, que es el instrumento más nuevo en materia de derechos humanos de las personas mayores, el cual además tiene estos derechos, o más bien ratifica estos derechos que podemos ver acá, a la dignidad, a la vida, a la dignidad en la vejez, a la independencia, a la autonomía, a la participación e integración, a la seguridad, a vivir libre de torturas, a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Vean qué importante, esto reconoce la condición de que las personas mayores, independientemente de la edad, tienen esta capacidad de poder brindar estos consentimientos, los derechos de las personas que reciben cuidado a largo plazo, a la libertad personal, de expresión, de opinión, de acceso a información, en medio de toda esta coyuntura en donde ahora todo es digital y sabemos que también hay muchas personas mayores que todavía existe una brecha en el uso de estos instrumentos, tienen derecho también a recibir información de otras formas, a la nacionalidad y a la libertad de circulación, a la privacidad, intimidad, a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, recreación, esparcimiento, deporte, propiedad, vivienda, medio ambiente sano. Y entonces si ven, cualquier persona podría decir, bueno, pero es que entonces son los mismos derechos que tenemos todas las personas. Y efectivamente, son los mismos derechos que tenemos todas las personas. Pero ante las discriminaciones, todas estas ideas que veíamos ahora, tan estereotipadas de la vejez, ante todo eso, los instrumentos jurídicos entonces lo que vienen es a reafirmar que las personas mayores, como cualquier otra persona, tienen derecho a que todo esto sea garantizado. ¿Para qué? Para vivir en igualdad, en dignidad y plenamente. Ok, teníamos por ahí un video, pero más bien me parece que lo mejor sería abrir el espacio para ver si hay alguna opinión, algún comentario al respecto de esto que además es tan vivencial, ¿verdad? La discriminación al final es algo vivencial,
que muy tristemente puede ser vivido por las personas, y cómo también hay una corresponsabilidad, no solamente en que existan todos estos instrumentos jurídicos, sino también que como personas nos informemos que los tenemos, que nos apropiemos de ellos y que podamos buscar las estrategias y las alternativas para cumplirlos y vivirlos en plenitud, que al final es lo más importante.